Buenas tardes. Con su venia, senador Martí Batres, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Saludo a las y los integrantes de la mesa directiva, coordinadores, parlamentarios, senadoras y senadores. Antes que nada, quisiera felicitar a las y los miembros de esta nueva legislatura por la encomienda que desde hace unas semanas asumieron por el pueblo de México. Agradezco la convocatoria que, en términos de lo dispuesto en la Constitución y de la ley, me ha formulado esta soberanía para comparecer como parte del análisis del sexto informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo Federal, el licenciado Enrique Peña Nieto. Para la administración que está por concluir, este acto republicano de rendición de cuentas entre poderes cobra relevancia para la vida democrática de este país, pues permite revisar el estado en el que se encuentra la economía mexicana en este momento de la transición. En este sentido, retomo las palabras de un exsecretario de Hacienda hace 18 años, que, y cito, después del ejemplar proceso electoral de julio pasado, pretendemos que el proceso de transición sea igualmente ejemplar. Es decir, no solo entregaremos buenas cuentas, sino que entregaremos bien las cuentas. Y termino la cita. Así, hoy México cuenta con una economía fuerte y con finanzas públicas sanas. Se dice fácil, pero en los pasados 6 años México enfrentó un complejo entorno global que, de no haber sido por una conducción económica responsable y prudente, hubiera impactado profundamente a los hogares del país. Los choques externos que México enfrentó en los últimos años no fueron menores. El precio del petróleo cayó 70% y el sector industrial de Estados Unidos se contrajo 2%, lo que implicó una caída en la demanda de nuestras manufacturas. Para ponerlo en perspectiva, en los últimos 3 periodos que nuestro país sufrió choques externos, incluso menores, como a principios de los 80s, a inicios de este siglo y en la crisis del 2008-2009, la economía mexicana siempre se contrajo y el empleo formal se vio afectado. Sin embargo, esto no fue lo que ocurrió esta vez. No solo no tuvimos una recesión o inestabilidad en el sector financiero, que sería la predicción de cualquier modelo económico al ingresarle estos choques de magnitud, sino por el contrario, el empleo formal creció a una velocidad récord de 4% y la economía creció al 2.5% anual. Ciertamente no es el crecimiento al que aspiramos, pero a pesar de los choques externos, es un crecimiento que en ningún momento se detuvo y que se ubicó por arriba de países con los que típicamente nos comparan, como Brasil, Chile, Argentina y Colombia, así como de los países desarrollados como Estados Unidos, Alemania y Francia. ¿A qué se debió esto? A que México tomó decisiones difíciles, no siempre populares, pero sí necesarias y responsables. En este sentido, quisiera resaltar qué fue lo que se hizo diferente para que, pese a los choques, México siguiera creciendo y generando empleos. La respuesta tiene 2 partes. La primera son las reformas estructurales, impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas gracias al consenso y al trabajo y al diálogo con el Congreso de la Unión. Comienzo por una que me tocó vivir de cerca, la reforma energética. Apenas hace un par de años, los más optimistas esperaban que generaría $50,000 millones de inversión. Hoy, la inversión esperada es de más de $200,000 millones, 4 veces mayor a lo que esperaban los más optimistas. Para poner este número en perspectiva, esto equivale al doble de la deuda externa que tiene el gobierno federal. Así pues, en la práctica, esta reforma ha sido sumamente exitosa y nos permitió atemperar los choques externos al detonar la inversión, lo que en el tiempo va a traer una derrama económica importante para el país, generando empleo y desarrollo en muchas de las zonas de la República que así lo requieren. Por otra parte, la reforma de telecomunicaciones ha permitido que las tarifas de celulares bajen prácticamente a la mitad y que se triplique el acceso a banda ancha. Hoy,
incluso en zonas remotas, los mexicanos tienen acceso a señal que les permite estar más y mejor informados y comunicados. Con la reforma financiera se incrementó el crédito en todos los rubros, bajaron las tasas de interés y se incorporaron más de 4 millones de adultos por año al sistema financiero formal. Todos ellos que antes estaban fuera del mundo financiero ahora pueden ahorrar, trasladar sus recursos con mayor facilidad y ya no pierden su patrimonio en caso que se tenga un riesgo que se materialice. Estos son solo algunos de los ejemplos sobre las implicaciones que han tenido las reformas estructurales. Estoy seguro de que todos sus beneficios no han ocurrido, pero lo que sí podemos decir es que ya no son promesas de futuro y que es en el presente que contribuyeron a que nuestro país evitara una recesión y se detuviera la actividad económica y la creación de empleo. Las reformas estructurales son una parte importante de la historia económica del sexenio. Sin embargo, todos los beneficios hubieran quedado incompletos si no se hubiera manejado bien la macroeconomía. Los cimientos de todo esto fueron políticas fiscales responsables. Ese es el segundo factor que explica la estabilidad económica que tenemos hoy en día. Y es que a lo largo de esta administración, este fue un compromiso permanente. En cada una de las decisiones que se tomaron en materia económica, siempre se estuvo presente el factor de preservar la estabilidad. Nos comprometimos a tener un proceso gradual de consolidación fiscal que no pusiera en riesgo la estabilidad o comprometiera el presupuesto destinado a los programas sociales. Hoy, parados en el 2018, México es de los pocos países del G20 y de América Latina que tiene un superávit primario y una trayectoria de la deuda como porcentaje del PIB decreciente. ¿Cómo se logró esto? Primero, con una reforma fiscal que diversificó y fortaleció nuestras fuentes de ingresos. A principios de este sexenio, por cada 100 pesos de ingresos públicos, 39 venían del petróleo. Hoy son solo 17 pesos, lo cual nos hace menos vulnerables a la caída en los precios del petróleo. Ahora, nuestros ingresos provienen de fuentes más estables y las contribuciones al gasto se reparten de forma más equitativa al incrementar nuestra base tributaria. Casi la mitad de todos los contribuyentes que hay en nuestro país se incorporaron en esta administración. Pero el contar con mayores y más fuentes de ingresos solo explica una parte del buen camino que han seguido las finanzas públicas. La segunda decisión tiene que ver con la forma en cómo hemos manejado el gasto público. Mejoramos la eficiencia del gasto para proteger lo que con tanto esfuerzo hemos construido a lo largo de los años, dándole viabilidad y sostenibilidad a nuestro crecimiento de la economía. Debido a los choques externos que enfrentamos, a la mitad de la administración fue necesario hacer ajustes muy importantes al presupuesto. Tan solo a mediados del 2016 se hizo un recorte de más de 160,000 millones de pesos. Dentro de estos ajustes, siempre se protegió el gasto social para focalizarlo en los programas que han demostrado su contribución a la disminución de la pobreza y para que ningún beneficiario de padrón se viera afectado. Así, el porcentaje de la población con carencias sociales se encuentra en mínimos históricos y le hemos ido ganando terreno a la pobreza extrema, que disminuyó de 9.8% a 7.6%, logrando que más de 2 millones de personas abandonaran esta situación. Senadoras y senadores de la República, de cara a la transición, los resultados económicos son buenos. De acuerdo con las 3 calificadoras internacionales más importantes, vamos a entregar un país con las mejores calificaciones crediticias en la historia y con perspectivas estables. Una economía que creció 2.5% anual e hiló 34 trimestres de crecimiento sostenido, un récord. Un mercado laboral fuerte que ha generado casi 3.8 millones de empleos, superado lo hecho en los 12 años anteriores sumados. Una potencia exportadora en trayectoria ascendente. Somos hoy el 7º exportador de autos en el mundo.
Una economía que recibió en los últimos 6 años casi 200,000 millones de dólares en inversión extranjera directa, cifras inéditas en la historia del país que más que cubren la cuenta corriente, reservas internacionales y una línea de crédito flexible por más de 260,000 millones de dólares que más que cubren la deuda pública, un fondo de estabilización que acumula más de 250,000 millones de pesos. Entregaremos un país que tiene su estabilidad anclada en unas finanzas públicas sanas y un sector financiero con índices de capitalización muy por encima del estándar internacional. ¿Qué nos dice esto? Que México reaccionó de forma correcta y lo hizo en tiempo y forma. Así, el panorama que he presentado sobre lo que ocurrió en la economía mexicana durante este sexenio nos deja como legado que la próxima administración heredará retos, pero también una economía fuerte y resiliente. Asimismo, le brinda certeza a todos los actores de que México cuenta con variables macroeconómicas que protegen sus ahorros y brinda espacios para la inversión. Y esto ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre los poderes que, en un marco donde siempre ha imperado el diálogo y el respeto a las diferencias, se han puesto de acuerdo en los temas que son trascendentes para el presente y el futuro del país. Finalmente, reitero, México tiene una economía fuerte y finanzas públicas sanas, y que, como dije al principio, entregaremos buenas cuentas y entregaremos bien las cuentas. Señor presidente de la Cámara, termino aquí mi intervención inicial y estoy atento a las preguntas de las y los senadores de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Damos paso. Senadoras y senadores, con su venia, presidente, antes que nada quisiera agradecer las preguntas, los comentarios de todos los senadores y senadoras que tuvieron oportunidad de hacer un planteamiento antes aquí. Y amerita una discusión larga y fructífera y un diálogo hacia adelante. Se han tocado pues un gran número de temas, y yo me atrevería a decir los temas trascendentales y más importantes para el país. En algunos de los casos hubo intersección sobre los temas. Entonces yo quisiera, pues más que ir en un orden estricto de cada una de las preguntas, tocar varios temas a la vez y tratar de cubrir todos los cuestionamientos que se me hicieron. Y que invito, más que a responder y a contraargumentar, a una reflexión alrededor de la mayoría de estos temas. En primer lugar, una observación recurrente de varios de los senadores y senadoras es alrededor del crecimiento económico y su impacto en la población en general. Así lo comentó, aunque no lo mencionaré a todos y algunos por omisión, la senadora María Antonia Cárdenas, así lo comentó Samuel García, así lo comentó el Raúl Paz Alonso del PAN e incluso José Luis Pech de Morena. Hago una reflexión. Este crecimiento que ha tenido la economía durante esta administración de 2.5, sin duda no es el crecimiento que deseamos, no es el crecimiento al que aspiramos. Sin embargo, déjeme tratar de ponerlo en contexto y tratar de explicar cuál es la situación y cuáles son las restricciones y cuáles son también, en algún sentido, los beneficios que esto ha tenido. En el país, como lo mencioné, enfrentamos unos choques importantes. Se cayó el precio del petróleo 70%.
Esto, si lo ponemos en un contexto histórico, es una cifra enorme. Muchos recordamos a principios de los 80 cuando se cayó el precio del petróleo y existió la crisis de la deuda. El precio del petróleo en ese entonces se cayó 22%. Esta vez se cayó 70%. Es interesante que en ese momento la recesión que esto detonó fue enorme. Se cayó la economía 5% en esa época, mientras que ahora crecimos en promedio, como ya se mencionó, y se hizo de manera sostenida. Además, la economía americana tuvo una recesión. Cuando en el 2008 y 2009 la economía americana se contrajo 15%, la economía mexicana cayó 9%. Aquí la economía la americana cae 2% y la economía mexicana continúa creciendo. El promedio, y no es un tema de hacer comparaciones por administración, pero el crecimiento en esta administración se compara favorablemente con otras administraciones. Más importante, crecimos más que nuestros pares, crecimos más que Colombia, más que Estados Unidos, más que Chile, más que Argentina y más que Brasil. El entorno económico no dio para más, pero sí se logró tener un crecimiento sostenido durante todo este tiempo. Esto ha repercutido en una mejora, insisto, no la que queremos y no la que deseamos, en algunos de los indicadores de la pobreza. La pobreza extrema cayó en del 2012 al 2016, en 4 años, de 9.8 a 7.6. La pobreza extrema es inadmisible. Tenemos que buscar reducirla y eliminarla. Sin embargo, sí es alentador que 2 millones de personas hayan dejado de estar en esta condición. También es alentador que se hayan mejorado algunos de los indicadores. Por ejemplo, el porcentaje de niños que van a la escuela entre 3 y 5 años en el 2012 era de 73%. Hoy es del 77%. El porcentaje de personas que tienen carencia a servicio de salud se ha disminuido de 21% a 15%. El objetivo es que sea 0, sin duda alguna, pero es alentador, creo yo, que se hayan mejorado algunos de estos indicadores. Sobre esta reflexión, reitero, quisiéramos crecer más, quisiéramos abatir la pobreza más rápidamente, pero los desarrollos que han ocurrido durante esta administración, sin duda alguna, son alentadores y son contundentes, y es alentador que puedan seguir hacia adelante. La segunda reflexión es alrededor de la deuda del país. En este sentido, es importante medir la deuda como porcentaje de nuestra economía. Y aquí hago 2 reflexiones. Ciertamente, la deuda aumentó en la primera parte de la administración, pero de hecho la deuda venía aumentando desde la crisis del 2008. La deuda en el 2007 era de 28% del PIB y empezó a crecer con la crisis. Esto es incluso razonable, porque se tiene que buscar tener un gasto contracíclico. Pero lo interesante es que después de que en el 2015 llegó a un máximo de 46% y de ahí en el 2016 de 48%, tenemos una trayectoria descendente de la deuda. Este es quizás la parte más importante de las reflexiones de la deuda. Tenemos una trayectoria de la deuda sostenible y que va en un proceso hacia abajo. Más aún, tenemos una deuda de mucho mejor calidad. El porcentaje de deuda en moneda nacional pasó del 20% en 1995 a 76% hoy. El vencimiento promedio, el plazo de la deuda, pasó de menos de 1 año a más de 8 años.
Pasó también el porcentaje de deuda en tasa fija de 11% a 80%. Esto nos explica por qué, aunque se han duplicado las tasas de interés a nivel nacional recientemente, y se han cuadruplicado las tasas de interés a nivel internacional, el costo de la deuda, que sin duda ha subido, y haré una reflexión del gasto en unos minutos, no ha subido tanto como pudo haber subido si no tuviéramos estas calificaciones en la deuda. Más aún, el nivel de la deuda en México como porcentaje del PIB es, entre comillas, razonable. 45 puntos del PIB es la mitad de la deuda que hay en Estados Unidos, la mitad de la deuda que hay en España, cerca del 40% menos de lo que hay en Brasil, la cuarta parte de lo que hay en Japón. Sin duda quisiéramos tener una deuda en un nivel inferior, pero el tener una trayectoria descendente, un superávit primario, como le llamamos en Hacienda, nos permite ir bajando la deuda. Y el incremento que hubo en la deuda durante este sexenio es explicable. Se va a aumentar más o menos 8 puntos del PIB. De estos, un poco más de 3 puntos del PIB se deben a movimientos en el tipo de cambio. Al tener una deuda externa, esto aumenta la deuda. Otro poco menos de 2 puntos del PIB se debe a una operación interesante: el proceso de transparentar la deuda de pensiones de 2 organismos grandes del sistema mexicano, que es Pemex y CFE. Esa deuda no aumenta, se transparentó y se documentó. Finalmente, 3 puntos sí son de invertir en infraestructura y en lo que ha ocurrido. La siguiente reflexión fue alrededor de la reforma hacendaria. La reforma hacendaria aumentó más o menos en 5 puntos del PIB la recaudación de ingresos tributarios. Esto tiene varios efectos. Se comentó por el senador José Luis Pech, hizo alguna comparación alrededor de nuestra recaudación tributaria con otros países. Y es correcto, es baja, pero era mucho más baja antes. Este incremento nos permitió reducir nuestra dependencia en los ingresos petroleros. Esto es fundamental y esto explica por qué se puede caer el precio del petróleo 70% y no hay un problema grave de finanzas públicas. Además, la reforma fiscal tuvo otros impactos. Lo que se busca es que, manteniendo las mismas tasas, precisamente como se mencionó, se vaya recaudando más, eliminando ciertas facilidades que existían para tratar de hacer la recaudación más equitativa. Para darles un ejemplo, el número de contribuyentes durante este sexenio aumentó de 38 millones a más de 60 millones. Es un aumento increíble. Se repartió la carga de manera bien importante entre más y más contribuyentes. También esto permitió tocar otro tema que se comentó: el tema de las empresas que ahora se han llamado fantasmas. Desgraciadamente, este es un vehículo que han utilizado delincuentes para ocultar su identidad y lavar dinero, etcétera. Desde que esto empezó, se detonó. El SAT cuenta con la atribución de identificar y publicar las empresas. El SAT publica las empresas fantasmas cada 15 días. En promedio, hemos publicado 400 al mes. Tenemos 8.570 empresas fantasmas que han facturado una cantidad enorme de recursos. A través de estas publicaciones hemos logrado recaudar cerca de 10,000 millones de pesos. Desde entonces, precisamente para limitar la inscripción de estos, hemos hecho el proceso de inscripción de empresas más riguroso, y el SAT realiza un análisis de riesgo en cada una de las empresas. Es interesante, en el 43%, cuando el SAT detecta un riesgo, las personas se han desistido
del trámite. Esto también nos ha permitido, en el tema que también se comentó, de los paraísos fiscales, las investigaciones alrededor de los Panama Papers, como se llaman, nos han permitido recaudar 847 millones de pesos, de los de Bahamas 760 millones de pesos, de los Paradise Papers casi 40 millones de pesos. Y también le permitió a la Secretaría de Hacienda actuar en el ámbito de sus atribuciones, proveyendo información y sancionando las omisiones fiscales alrededor de los fraudes que ha habido de lo que se llama la estafa maestra. De los 186 contribuyentes involucrados en un reporte público, 16 de esas empresas ya habían sido publicadas. De las 170 restantes, 62 fueron publicadas ya y 107 no encuentran en esos supuestos. 35 han sido sujetas a auditorías fiscales, lo que ha permitido recuperar 100 millones de pesos, así como determinar créditos fiscales por 5,000 millones de pesos. También esto ha permitido, en el orden de ideas del pacto fiscal, aumentar las participaciones a los estados cerca de 28% durante esta administración. Esto es un crecimiento de más del 3%. El fondo de participaciones aumentó de 5,000 millones de pesos a casi 800,000 millones de pesos y las participaciones como porcentaje del PIB han aumentado de manera también significativa. Que nos lleva a la pregunta de una reflexión alrededor del gasto, que también fue comentado por varios de los senadores y senadoras. En el gasto hay que tener varias cuestiones en mente que lo hacen difícil. Por un lado, acabo de argumentar que se aumentó la recaudación con la reforma, fiscal. Sin embargo, tenemos que poner en cuenta que se cayeron los ingresos petroleros y de hecho casi es 1 a 1 la caída en los ingresos petroleros lo que reemplaza los ingresos de la reforma fiscal. No se diseñó así, no fue hecha para eso, no sabíamos que se iba a caer el precio del petróleo, pero se cayó. Lo que sí sabemos hoy es que gracias a eso no tuvimos un problema de gasto de finanzas públicas. Algunas reflexiones alrededor de esto. El gasto corriente del sector público se mantuvo casi constante en términos reales. Durante toda la administración aumentó 1%. El gasto de desarrollo social se protegió y de hecho se aumentó ligeramente en términos reales. El gasto en salud pasó de 500, doy algunas cifras, aunque son muchísimas las cifras, de 562,000 millones de pesos a 574,000 millones de pesos. El gasto en educación también aumentó. La inversión pública es una reflexión, amerita una reflexión un poco más amplia, que tuvo que acomodar algo que comenté en alrededor de la deuda. El costo financiero aumentó por las razones que comenté. Aumentaron las tasas de interés y se modificó el tipo de cambio. El acomodo en la inversión pública fue necesario. La mayor parte de esta reducción en la inversión pública provino del sector energético. Y esto pues me tocó a mí hacerlo cuando estaba yo en Pemex. Era fundamental. Y si yo les demostrara o les podría argumentar convincentemente que la mayoría de las compañías petroleras en el mundo tuvieron que recortar su inversión debido a la caída en los precios del petróleo. Pemex lo tuvo que hacer también. Una gran explicación de la disminución en la inversión pública se debe a la reducción de la inversión en Pemex. Sin embargo, una cuestión que es importante, debido a las reformas que se hicieron en conjunción con el Congreso de la Unión, la inversión
que podemos llamarla de muchas maneras, la inversión impulsada, la inversión privada detonada por las reformas estructurales, es enorme. No quiero ser exacto ni preciso porque es una revisión un tanto anecdótica, pero podemos ver que la reforma energética ha detonado cerca de 100,000 millones de pesos, 140,000 millones de pesos, que ya se ejerció. Una buena parte viene en la construcción de los gasoductos de gas, que en su mayor parte van a ser utilizados por CFE pero también por el resto de la industria. Las rondas petroleras ya se han detonado, se han traducido en incrementar la inversión. Las subastas eléctricas han incrementado cerca de 100,000 millones de pesos la inversión en generación. Las asociaciones públicas privadas en salud también lo ha hecho. En telecomunicaciones, la red compartida, la red troncal. El puerto de Veracruz ha detonado inversión privada de manera bien importante. También el mismo aeropuerto, etcétera. ¿Qué queremos decir? Que esto ocurrió no solo a nivel micro, en Pemex, en CFE, en SCT, en donde, aunque la inversión pública bajó, en una gran parte fue compensada por un incremento en la inversión privada. Y así vemos que la inversión total en el país se ha mantenido a un ritmo razonable. Quisiéramos que fuera mayor, no hay duda de eso. Por eso se está trabajando en buscar nuevas oportunidades. Quizás una importante es la del Tratado de Libre Comercio, que estoy seguro que el secretario de Economía podrá elaborar sobre estos temas. Alrededor, por ejemplo, me permite tocar otro tema que comentó el senador Mancera, alrededor de lo del ajuste en las carreteras, en las tarifas de las carreteras. Para poder construir carreteras se tiene que poder pagar con los flujos hacia adelante. El ajuste que se hizo fue de 5.5 en promedio de todas las carreteras. Los datos que usted mencionó, tomamos nota y los vamos a revisar, porque esa no fue ni el objetivo ni lo que se trataba de hacer. Esto lo que permite es pagar la inversión, mantener el fondo de infraestructura funcionando y permitiendo continuar con las inversiones hacia adelante y sobre todo el mantenimiento. Entonces, los beneficiarios al final de este incremento de 5.5, que lo que buscaba era resarcir los incrementos en inflación. Si nosotros viéramos, y lo haremos llegar, las tarifas por kilómetro de las carreteras del Fonadín se han mantenido en términos reales casi exactamente. Alrededor de algunos de los otros temas que se tocaron, que de lo contrario sería yo omiso, el tema de la reconstrucción. México ha gastado, el gobierno federal, no, déjenme decirlo con más cuidado, el sector público ha gastado cerca de 38,000 millones de pesos. El gobierno federal, a cargo del Fonden, 29,000 millones de pesos, y las aportaciones estatales han sido cerca de 8,000 millones de pesos. El sector asegurador tiene asegurados a dependencias privadas otros 20,000 y a los privados 32,000. Todos estos hemos buscado hacerlo de la manera más transparente posible. Así, una buena parte de estos recursos se distribuyeron a través de las tarjetas que distribuyó Bansefi, en las cuales se buscaron y hubo algún tema de algunas clonaciones, que lo primero que a mí me gustaría decir es: nunca se dañó al que recibió la tarjeta. Si la tarjeta se clonó, se le reemplazó. Y sí hubo cerca de 250 tarjetas que fueron clonadas. Nadie de los beneficiarios fue dañado, y lo que sí podemos decir es que se repartieron 225,000 tarjetas. Entonces el proceso ha estado más o menos acotado. Alrededor del tema de la transparencia presupuestal,
El gobierno federal ha hecho un esfuerzo enorme de poner la mayor cantidad de información en los portales de Internet en todos los sentidos. Esto incluye las transferencias a los estados, las transferencias por todos los medios, incluso todos los convenios del ramo 23 están a la vista de todos y están claros cómo se fueron haciendo y con estricto apego a la normatividad aplicable. Y pues con eso yo terminaría algunas o las reflexiones que se hicieron en los temas, en algunos otros temas más puntuales que se comentaron. Para yo no excederme de tiempo, con gusto podré platicar de manera clara con algunos de ustedes y aclarar los temas de la manera más posible. No me queda más que agradecerles la oportunidad que me han dejado para poder tener este diálogo. Espero la segunda ronda de cuestionamientos y de preguntas para tratar de redondear estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González Anaya. Muchas gracias, senadores y senadoras, por todas sus preguntas y sus comentarios. Les agradezco enormemente los nuevos temas que han salido y también revisitar algunos de los viejos temas que salieron. El tema de la deuda continúa. Para responder puntualmente a la pregunta de cuánto es en términos nominales, la deuda externa, senador, es de 200,000 millones de dólares y la deuda interna es de 5.6 millones de pesos. Más importante, esta deuda, como ya lo comenté, equivale a cerca de 45% del PIB, y lo importante es que esta deuda va en una trayectoria descendente. Se ha reducido de un máximo de casi 50 puntos del PIB a 45 puntos del PIB. La medida con nuestra capacidad de pago pasó la deuda total de 4,5 veces nuestros ingresos tributarios a menos de 3,5 veces nuestros ingresos. El tema de la deuda conviene dejarlo claro. Es una deuda que, comparado por niveles internacionales, es un nivel favorable, es un nivel razonable. Insisto que la trayectoria descendente de la deuda es lo más importante. Nos da la señal de que la deuda poco a poco se va a ir disminuyendo como porcentaje de nuestro PIB, como en tamaño relativo de nuestra economía. Así que y con las cualidades que tiene la deuda, en que es en moneda nacional a un plazo de largo plazo, que es a tasa fija, esto lo hace una deuda pues no solo razonable, sino que las 3 calificadoras del mundo, S&P, Fitch y Moody's, le han dado las más altas calificaciones a la deuda en la historia del país. Y no solo eso, recientemente también pasaron a que esta perspectiva fuera estable hacia el futuro. Esto nos da una idea de que tenemos muchos retos en el país y sin duda hay muchos aspectos en los que tenemos que seguir trabajando, pero la deuda está en una trayectoria sostenible hacia el futuro. Alrededor del tema de que el gasto del pago de la deuda es mayor a la inversión, conviene precisar algunas cifras. El promedio del costo financiero durante esta administración es de 2.3% del PIB. La inversión física es de 3.8% del PIB. Eso no fue lo que reportó uno de los medios, y vale la pena puntualizar que estos son los números promedio del sexenio y los correctos. Para darnos una idea, el costo financiero en la administración anterior fue similar,
cerca de 2% del PIB, con una inversión física de cerca del 4% del PIB. Así que pues yo esperaría que con esto pues logremos redondear estas reflexiones alrededor de la deuda del país, tanto interna como externa. Se tocó el tema por el diputado Eduardo Enrique Murat de las finanzas de la deuda estatal. Y aquí es interesante porque la deuda estatal se fue incrementando tanto como porcentaje del PIB como porcentaje de las participaciones del 2006, que era 1.6% del PIB, a 3.1% del PIB en el 2013. Desde entonces, gracias o quizás como consecuencia de la Ley de Disciplina de Entidades Federativas y Municipios, se ha reducido de 3.1% del PIB a 2.6% del PIB. Quizás más importante, la deuda como porcentaje de las participaciones, que también se incrementó del 2006 al 2012 o 13 de 48% del PIB a 90% de las participaciones, se ha reducido del 90% al 71% de las participaciones. Esto en gran medida se debe a la disciplina que han tenido algunos estados y al hecho de que la ley fue más clara en la definición de la inversión pública productiva, fue más clara en los trámites para las solicitudes de los congresos locales. Se obligó que para contratar financiamiento se hicieran parámetros de mercado. Se obligó a que se transparentara la totalidad de las obligaciones estatales y se definió los techos de financiamiento anuales, evitando sobreendeudamientos. Y alrededor de esto se estableció un semáforo, por llamarlo así, que publica la Secretaría de Hacienda alrededor de la deuda de cada uno de los estados. Así que la deuda subnacional pues también trae una trayectoria hacia abajo. Quisiéramos que fuera más rápido, pero la trayectoria sostenible existe y ahí se encuentra. Quizás otro tema que se comentó otra vez es alrededor de la inflación. La inflación es una medición que hace el INEGI, no la hace la Secretaría de Hacienda y desde hace algunos años la dejó de hacer el Banco de México. El INEGI, como ustedes saben, es una institución constitucionalmente autónoma que tiene todo un proceso para nombrar no solo a sus presidentes, sino también a sus vicepresidentes. Y la inflación promedio del sexenio ha sido la más baja desde 1970, es de 4%. Insisto, a mí no quisiera yo hacer comparaciones, pero dada la insistencia, la inflación en los sexenios anteriores fue sustancialmente más alta. También las inflaciones de los índices de precios en la canasta básica en los sexenios anteriores también fue sustancialmente más alta. En este caso, la canasta básica tiene una inflación poco más de la inflación del índice de precios al consumidor, de 4.63. Para darnos una idea, el sexenio anterior fue de 5, el sexenio anterior fue de 5, el pasado de 24 y el anterior de 16. Entonces, sí, la inflación durante este sexenio ha sido la más baja en la historia reciente. Siempre podíamos y tenemos algunos precios puntuales que se han movido más o menos, pero al final del día lo que tenemos que buscar es el promedio. No quisiera yo entrar a una discusión de cuál de los temas, cuál de los productos subieron más o subieron menos, pero sí es importante dejar claro que la inflación medida por un órgano autónomo es la más baja desde 1970.
que lleva a otro tema que está relacionado. El incremento en el salario mínimo ha sido bien importante. Durante esta administración, el salario mínimo se ha aumentado 15.8%. Para darnos una idea, del 2007 al 12 cayó 0.2%. Del 2001 al 2006 subió 1% y del 95 al 2000 cayó 11%. Es una mejora sustantiva en el salario mínimo. El tema alrededor de la reforma financiera ha tenido un impacto enorme en el sector financiero, en muchos sentidos. El crédito en todos los rubros ha aumentado. Les doy algunos datos. El crédito del 2013 al 2018 para empresas ha aumentado 57%, para la vivienda 29%, para el consumo 25%. Pero quizás más importante, las tasas de interés han caído pese a que las tasas de referencia, como ya lo mencioné en la intervención pasada, han subido. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la tasa de referencia del Banco de México ha subido, por dar algún número, lo que nosotros llamamos la TIE, que es la tasa interbancaria, ha subido 4%. Sin embargo, las tasas a los préstamos personales han caído 13%, las tasas al consumo han caído 3%, las tasas a las hipotecas han caído 1%. Esto lo que quiere decir que el sector financiero mexicano es más competitivo hoy. Hay más competencia entre los bancos y la diferencia entre la tasa que pagan y la tasa que cobran se ha comprimido. Hay otras maneras de medir esto. El Banco Mundial mide la competitividad del sector financiero en México y subió al sector financiero de un ranking del 40 al 6º lugar, y el Foro Económico Mundial lo subió del número 63 al número 36. ¿Eso qué nos dice? Pues que el sector financiero está dando un montón, o sea, está beneficiando a la gente. El número de usuarios del sector financiero formal ha aumentado en 4 millones de usuarios al año. Esa es una cifra enorme. Son 4 millones de mexicanos que antes no tenían acceso al sector financiero formal. En su conjunto, el sector financiero, hay muchas maneras de medirlo, ha subido de 55% del PIB a 63% del PIB, el crecimiento más alto que hemos tenido en muchísimos años. Y al final lo que tenemos es, además de un sector financiero creciendo y sólido y más competitivo, también tenemos un sector financiero bien capitalizado. El índice de capitalización del sector financiero es 15.9. Esto equivale, esto es muy por arriba del estándar internacional de Basilea III, que por cierto México es de los primeros países que ha adoptado el estándar de Basilea III. Nos lleva otra reflexión al cual pues quisiera yo tratar de aclarar. De algunos de los precios de los incrementos, regresando al tema de las autopistas. El incremento fue de 5.5% y el objetivo fue mantenerlo en términos reales, y las tarifas por kilómetro recorrido se han mantenido en términos reales. Termino quizás estas intervenciones con algunos temas de transparencia presupuestaria. En el 2012 existía una sola plataforma con el avance trimestral del presupuesto. La única información en datos abiertos era la cuenta pública. Se hizo una reconfiguración completa del portal presupuestario. Hoy tenemos 8 nuevas plataformas para obra pública, para el desempeño de los programas, para el seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo, para el gasto federalizado, para la infraestructura educativa, para Fuerza México, etcétera. Hay datos abiertos alrededor del avance trimestral del presupuesto.
Existe un sistema para la evaluación del desempeño y el avance físico y financiero de los programas, para la licitación y la adjudicación de los contratos, para los préstamos. Incluso hay cursos de diplomado en línea para poder transmitir todo este andamiaje de números que tienen que ver con la transparencia presupuestaria. Diferentes organismos nos han mejorado nuestro ranking internacional en términos de transparencia presupuestaria, que me lleva al tema de las transferencias a los estados. La Secretaría de Hacienda transfirió 900 millones de pesos al gobierno de Toluca en tiempo y forma. Entonces, y lo ha hecho con todos los demás estados. El ramo 23 es un ramo que incluye no solo las transferencias a los estados, sino incluye el Fonden, incluye los depósitos a los fondos de estabilización, incluye el subsidio a las tarifas eléctricas, y en el marco de colaboración y de programación, estas transferencias se han hecho de la manera para coadyuvar al desarrollo de la mayor de los estados en la medida de los problemas estructurales a los que se llevan. Sobre las últimas reflexiones que hizo la maestra Ifigenia, que muchos de nosotros hemos leído sobre la distribución del ingreso a lo largo de nuestros estudios. En muchos sentidos coincidimos que los retos son difíciles hacia adelante y que las perspectivas son difíciles hacia adelante, pero lo que sí estamos seguros es que el país tiene una plataforma económica sólida y unas finanzas públicas sólidas que le permiten y le van a permitir enfrentar estos retos con ciertas libertades. Hago algunas reflexiones, maestra. Hace 30 años, doy algún número, las reservas internacionales en 1988 eran de 2,000 millones de dólares, mientras que la deuda era de 100,000 millones de dólares. Hoy las reservas internacionales con la línea de crédito flexible son de 260,000 millones de dólares y la deuda del sector público, que incluye todos los ámbitos, es de 200,000 millones de dólares. Fácilmente se podría cubrir o está cubierto. Lo mismo para la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa más que financia el déficit de cuenta corriente que tenía el país, que típicamente era una de las vulnerabilidades. Por primera vez en la historia del país se va a heredar un fondo de estabilización para diferentes ámbitos. En el caso del gobierno federal, este fondo de estabilización tiene 250,000 millones de pesos, más de un punto del PIB. Entonces, sin dudas, en un país complejo y grande como el nuestro, hay retos hacia adelante y tenemos que seguir trabajando, pero también hay activos, y uno de estos activos es una economía que va caminando. Quisiéramos crecer más. El tener finanzas públicas sanas no es un fin, es un medio para un fin. Todos estamos de acuerdo, incluso en sus escritos y de todos los demás. No hay ningún país en la historia que haya logrado crecer de manera sostenida sin tener finanzas públicas sanas. Pero eso no es el fin. El fin es buscar que haya crecimiento, que se cree empleo. Hay una reflexión alrededor del empleo. Todos estos empleos que se dan de alta en el Seguro Social implican familias que tienen acceso a una pensión, que tienen acceso a salud, que tienen acceso a un seguro en caso de accidentes, que tienen acceso a servicios de prestaciones económicas. Quisiéramos que los salarios aumentaran más, no hay duda, pero el hecho de que haya este proceso de formalización sin duda es deseable para el país, y continuar con este proceso de formalización sin duda es deseable para el país. Yo con esto terminaría quizás las preguntas
puntuales que se han hecho y si me permite, señor presidente. Adelante. Adelante, señor secretario, tiene 5 minutos para dar un mensaje final. Pues ya, de hecho, a decir con las conclusiones. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, termino agradeciéndoles nuevamente la oportunidad y el honor de participar en esta soberanía. Tengo que confesar que participé en muchas comparecencias, pero siempre pasando tarjetas atrás. Ahora me tocó estar aquí enfrente, es un poco diferente, pero la emoción y el honor que se tiene es indescriptible. Termino haciendo unas reflexiones quizás en donde empezamos. De cara a la transición, los resultados que estamos heredando son buenos. Hay activos como también hay retos. Estamos de acuerdo a las 3 calificadoras, tenemos las calificaciones más altas de la historia. Tenemos una economía creciendo, que quisiéramos que creciera más, pero creciendo sólidamente y que ha hilado 34 trimestres de crecimiento. Un mercado laboral que ha formalizado a 3 millones de trabajadores, 3 millones de familias. Eso suma más de lo que ocurrió en los 12 años anteriores. Un país que en muchísimos ramos se ha convertido en una referencia exportadora. Si nosotros pensamos hace unos 20 o 30 años, les doy un dato. México exportaba cerca de 40,000 millones de dólares. Cuando se hizo la liberalización comercial, las predicciones más optimistas era que eso iba a aumentar a 50,000 millones de dólares. Nadie se iba a imaginar que íbamos a exportar 400,000 millones de dólares y que íbamos a ser un referente en procesos de manufactura sofisticada como los autos, que tenemos una industria naciente aeroespacial en todo el país y que en muchos sentidos nos hemos convertido en una referencia del comercio internacional. Una economía que está recibiendo recursos récord de inversión extranjera directa, como ya comenté, reservas internacionales que más que cubren la deuda, un fondo internacional y un país que tiene un sistema financiero líquido y bien capitalizado. Quiero concluir diciéndoles que no es poco lo logrado. Sin duda falta mucho por hacer y en este aspecto debemos todos hacerlo nuestra parte para seguir protegiendo la economía del país en beneficio de todos. Las finanzas públicas son un fin necesario, absolutamente necesario para el bienestar y el crecimiento de la economía. Y es que en medio de los muchos retos que enfrenta el mundo, México es un país que crece y atrae inversión, que ha logrado diferenciarse en estos últimos meses de los mercados emergentes que ahorita están pasando por dificultades. Esto necesariamente pasa por la capacidad y la voluntad de todas las fuerzas políticas para que continúen sumando lo mejor para impulsar los cambios que requerimos como nación y como país y lo que se deba conservar. Muchísimas gracias, senadoras y senadores. Presidente, muchas gracias. Sí, sonido en el escaño de la senadora Antonia.